Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Mi nombre es Ernest Calvin. Soy arqueólogo y antropólogo especializado en civilizaciones antiguas. He dedicado mi vida al estudio de culturas que desaparecieron hace siglos, pero cuyos mitos y creencias siguen resonando hasta nuestros días. He recorrido templos en Egipto, excavado ruinas en Mesopotamia y descifrado inscripciones perdidas en selvas remotas. Y aunque mis investigaciones me han llevado a descubrir cosas asombrosas, nada, absolutamente nada, me preparó para lo que vi aquella vez. Sé que lo que voy a contar resultará difícil de creer. De hecho, muy pocos me han tomado en serio desde que decidí hablar de ello. La mayoría piensa que es una fantasía, producto de mi obsesión con las antiguas leyendas. Pero yo vi un ángel. No como los pintan en las iglesias ni como los describen los textos religiosos. Lo que vi era algo completamente diferente, algo que no pertenece a este mundo. Fue esta experiencia la que me hizo replantear todo lo que creía saber. Me llevó a analizar de nuevo los relatos de antiguas culturas, buscando respuestas donde antes solo veía símbolos y metáforas. Y cuanto más profundizaba, más claro se hacía que las civilizaciones antiguas conocían la existencia de estos seres. Los egipcios hablaban de seres alados que guiaban a las almas en su viaje al más allá. Los sumerios describían a los Anunnaki, entidades celestiales que descendieron del cielo para enseñar a la humanidad. En la India, los devas protegían el equilibrio cósmico, y en Mesoamérica, los Tzitzimime vigilaban el universo desde las alturas. Distintas culturas, separadas por continentes y siglos de historia, pero con un patrón en común: la presencia de seres que no eran de este mundo. No puede ser una coincidencia. Estos relatos no son meras invenciones para explicar lo inexplicable. Eran advertencias, pistas que las civilizaciones dejaron para quienes se atrevieran a mirar más allá. Y yo lo hice. Seguí esas pistas, convencido de que había una verdad enterrada bajo siglos de olvido. Esa búsqueda me llevó a un descubrimiento que cambió mi vida para siempre. Porque lo que encontré no fue un mito ni una leyenda, fue real. Lo que vi no tenía comparación con nada de lo que haya registrado la historia. Era inmenso, majestuoso y aterrador. Desde ese momento, mi vida cambió. Porque cuando ves algo así, cuando te das cuenta de que las leyendas eran ciertas, es imposible seguir viendo el mundo de la misma manera. Ahora debo contar esta historia. No porque quiera que me crean, sino porque la verdad debe salir a la luz. Y si después de escucharla aún piensas que estoy loco, te aseguro que preferirías no saber lo que mis ojos vieron. El doctor Jonathan Carper no era un hombre que se dejara intimidar por el clima extremo. Había pasado más de 20 años explorando los rincones más inhóspitos del planeta, y esta misión era su mayor desafío: excavar en lo profundo de un glaciar en busca de anomalías geológicas detectadas por imágenes satelitales. Junto a él, un equipo de 10 científicos e ingenieros trabajaba sin descanso en la remota base improvisada a cientos de kilómetros de la estación más cercana. Su objetivo era llegar a una misteriosa fuente de luz detectada bajo la gruesa capa de hielo, algo imposible según la lógica. Pero la ciencia no tenía explicaciones para todo, y Carper sabía que los descubrimientos más importantes a menudo comenzaban con un misterio. Durante semanas, el equipo trabajó perforando el hielo con equipos de última tecnología. La capa glacial tenía más de 1000 metros de espesor, y cada metro descendido requería paciencia y precisión. Los sensores térmicos mostraban fluctuaciones de temperatura inusuales en las profundidades, lo que solo aumentaba la intriga de la expedición. Finalmente,
En la madrugada del 23º día, ocurrió algo inesperado. «Doctor Carper», llamó uno de los ingenieros corriendo hacia su tienda con el rostro cubierto de escarcha. «El hielo está cambiando». Carper salió apresurado, seguido por su asistente, la doctora Emily Hayes. Se dirigieron al sitio de excavación, donde una tenue luz azulada emergía de las profundidades del pozo perforado. «Esto no es normal», susurró Emily, ajustando sus gafas térmicas. «La luz está dentro del hielo». Los científicos se reunieron alrededor del borde del agujero, observando con asombro. Nunca antes se había registrado algo así. «Sigamos perforando con cuidado», ordenó Carper. «Debemos descubrir qué hay allí abajo». Las siguientes horas fueron tensas. La perforadora mecánica avanzaba lentamente, derritiendo el hielo sin alterar la estructura de lo que fuera que estuviera emitiendo la luz. Poco a poco, la claridad aumentó y, finalmente, la primera imagen de lo que yacía enterrado por siglos se reveló ante sus ojos. Los murmullos de asombro recorrieron al equipo. Allí, congelado en una caverna de hielo perfectamente preservada, yacía un ser de apariencia humanoide con enormes alas extendidas. Su piel era pálida, casi traslúcida, y su expresión era serena, como si estuviera dormido. La luz azul parecía emanar de su propio cuerpo. Esto no puede ser real», murmuró Emily, incapaz de apartar la mirada. Carper sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era un fósil, no era una estatua de hielo. Parecía una criatura viva, atrapada en el tiempo. «Tenemos que documentar esto de inmediato», dijo tomando su radio. «Quiero imágenes en alta resolución y análisis espectrométricos». El equipo comenzó a desplegar escáneres y cámaras, pero una pregunta pesaba en la mente de todos. ¿Cómo se podía extraer algo así sin dañarlo? La estructura del hielo alrededor de la criatura era inusualmente resistente, como si hubiera sido forjada por un proceso que la ciencia aún no comprendía. Intentar cortarlo podría fracturar la formación y destruir lo que fuera que estuviera atrapado en su interior. Si aplicamos calor, corremos el riesgo de alterar su estructura celular, explicó Emily. Pero si usamos métodos mecánicos, podríamos causar grietas. Carper se cruzó de brazos, meditando. Nunca había enfrentado un dilema como este. Tal vez no deberíamos sacarlo, sugirió el ingeniero jefe Tomás Rivera. No sabemos qué es. No sabemos qué lo mantiene en este estado. Un silencio pesado cayó sobre el grupo. Si dejamos algo como esto aquí y no lo estudiamos, habremos desperdiciado el descubrimiento más grande de la historia de la humanidad, dijo Carper con firmeza. Pero debemos ser cuidadosos. Se tomó la decisión de continuar con los estudios sin alterar el entorno inmediato. Durante los días siguientes, los científicos realizaron escaneos tridimensionales y pruebas de composición química del hielo. Descubrieron que la estructura cristalina era diferente a cualquier otro tipo de hielo registrado en la Tierra. Era más denso, más puro, como si hubiera sido creado artificialmente. Pero lo más inquietante llegó con el análisis de la luz. «Doctor Carper». Emily se acercó con su tableta, el rostro pálido. «La luz no es solo una emisión térmica. Está modulada. Tiene patrones como una señal». Carper frunció el ceño. «¿Quieres decir que está viva?» «No lo sé. Pero lo que sea que está atrapado ahí dentro, no está inerte». El equipo se miró en silencio. La atmósfera en la base había cambiado. Ya no se trataba solo de un hallazgo arqueológico o biológico. Era algo más. Algo que desafiaba la comprensión humana. Esa noche, la tormenta en el exterior se intensificó. El viento rugía con una ferocidad inusual, y el hielo bajo sus pies crujía de una manera que ninguno había escuchado antes. Carper no podía dormir. Se levantó y caminó hasta la entrada del túnel que llevaba a la cámara de hielo. Algo dentro de él lo llamaba. Cuando llegó, encontró a Emily observando la figura congelada.
No puedo apartar la mirada, susurró ella. Es como si me hablara sin hablar. Carper se acercó al hielo, observando los detalles de la criatura. Sus alas parecían hechas de un material cristalino, y su rostro transmitía una paz indescriptible. Por un momento, juró ver sus párpados temblar. Retrocedió, su corazón latiendo con fuerza. «Tenemos que irnos de aquí», susurró. Pero antes de que pudiera moverse, una grieta se extendió por el hielo, y la luz azul parpadeó con más intensidad. Algo estaba despertando. La base entró en estado de emergencia cuando los sensores detectaron actividad sísmica inusual. Carper y su equipo evacuaron la cámara mientras el hielo temblaba a su alrededor. Cuando la tormenta cesó al amanecer, el equipo regresó al túnel, temiendo lo peor. Pero lo que encontraron los dejó sin palabras. La criatura ya no estaba. El hielo en el que había estado atrapada durante siglos se había derretido de una manera imposible, sin dejar rastros de agua. Solo quedaba una ligera energía flotando en el aire. «Se ha ido», murmuró Emily. Carper sintió que su pecho se apretaba. No sabía qué habían liberado, ni si era algo bueno o malo. Solo sabía que el mundo había cambiado para siempre, y que algo más los observaba, desde algún lugar desconocido. El amanecer sobre la Antártida era inusualmente claro. Tras la tormenta de la noche anterior, el viento se había calmado, dejando el paisaje en un silencio sepulcral. Sin embargo, la paz en el campamento de la expedición era todo menos absoluta. El doctor Jonathan Carper y la doctora Emily Hayes aún intentaban procesar lo que habían presenciado. La criatura atrapada en el hielo había desaparecido sin dejar rastro, salvo por un leve resplandor azul flotando en el aire. «No puede ser», murmuró Emily, observando con incredulidad la cámara de hielo vacía. «Estaba aquí. Lo vimos». «Y ahora no está», respondió Carper, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. «No es posible que simplemente haya desaparecido», pero no tardaron mucho en obtener respuestas. Un murmullo recorrió el campamento cuando una figura apareció en el horizonte helado, caminando con calma hacia ellos. Era el ser que habían descubierto. Ahora, libre de su prisión de hielo, aquel ser que, a mi juicio, parecía un ángel, se movía con una gracia inhumana. Sus alas, translúcidas y resplandecientes con una luz tenue, se extendían levemente a su espalda. Su rostro, sereno y carente de emociones humanas, irradiaba una paz indescriptible. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, Carper y Emily sintieron que la temperatura a su alrededor cambiaba. No hacía frío ni calor. Era una sensación de equilibrio absoluto, como si en su presencia el mundo se ajustara a un estado de perfección momentánea. El ángel se detuvo a unos metros de ellos. «Mi nombre es Serafión, pero muchos de ustedes me conocen mejor como Sariel», dijo con una voz profunda y armoniosa, que resonó en sus mentes más que en sus oídos. «Y ustedes han presenciado lo que estaba destinado a permanecer oculto». Emily tragó saliva. «¿Quién eres realmente?», preguntó, incapaz de apartar la mirada. Sariel la observó con una calma inmutable. «Soy un guardián caído, un testigo de los ciclos de este mundo». Carper sintió que su corazón se aceleraba. «¿Caído? ¿Por qué estabas atrapado en el hielo?». Por primera vez la expresión de Sariel cambió levemente, reflejando un atisbo de melancolía. «Fui castigado», susurró, «por desafiar el orden divino». Emily y Carper intercambiaron miradas. Había un peso en esas palabras, un significado que no podían comprender del todo, pero antes de que pudieran seguir preguntando, el estruendo de helicópteros irrumpió en el silencio. 4 helicópteros militares descendieron sobre la base. No eran parte de la expedición, eso era evidente de inmediato. De las aeronaves emergieron soldados fuertemente armados y hombres con trajes oscuros.
Al frente, un hombre con uniforme de alto rango caminó con determinación hacia Carper. «Dr. Carper, soy el coronel Matheson. Desde su informe sobre el descubrimiento, hemos recibido órdenes de tomar control de la situación». Carper sintió una oleada de frustración. «Esto no es un asunto militar. Estamos ante un hallazgo histórico, biológico, y tal vez incluso más allá de lo que la ciencia actual puede explicar. ¿No podemos tratarlo como un riesgo para la seguridad global?», interrumpió Matheson con dureza. «No sabemos qué es, no sabemos de dónde vino. Y con todo respeto, doctor, no es usted quien tomará esta decisión». Sariel permanecía en el mismo sitio, observando con indiferencia el despliegue de soldados. No había hostilidad en su mirada, solo una profunda comprensión de lo que estaba por ocurrir. «Lo intentarán de todas formas», susurró. Matheson levantó la mano. «Procedan». De inmediato, varios soldados avanzaron, desplegando una red metálica brillante, forjada con el material más resistente conocido por el hombre, un compuesto basado en grafeno y aleaciones avanzadas de titanio y carbono. La arrojaron sobre Sariel. La red descendió sobre él como una trampa implacable, envolviendo su cuerpo y sus alas. Los soldados tensaron los cables con dispositivos electromagnéticos, asegurando la contención con fuerza sobrehumana. Por un breve instante, pareció que lo habían logrado. Pero entonces, la luz azul en los ojos de Sariel brilló con intensidad. Sin mover un solo músculo, la red comenzó a vibrar. Luego, un sonido desgarrador resonó en el aire cuando el material, teóricamente irrompible, se fracturó como si fuera vidrio. Los soldados apenas tuvieron tiempo de reaccionar antes de que la energía de Sariel se expandiera en una onda de choque invisible. El impacto fue devastador. Una ráfaga de luz azul estalló desde Sariel, lanzando a los soldados en todas direcciones. Algunos volaron varios metros antes de golpear el suelo con fuerza, sus cuerpos inertes tras el impacto. Otros fueron arrojados contra los helicópteros, que explotaron en llamas al ser alcanzados por la energía. Matheson apenas tuvo tiempo de cubrirse cuando la onda expansiva lo lanzó contra la nieve. Su cuerpo cayó con un crujido y no volvió a moverse. Carper y Emily se protegieron detrás de un vehículo, sintiendo la fuerza de la energía recorrer cada fibra de su ser. Pero no fueron lastimados. Cuando todo se calmó, el campamento estaba en ruinas. Los soldados restantes estaban muertos o inconscientes. Sariel seguía de pie en el mismo lugar, su expresión aún serena, pero sus ojos brillaban con una intensidad imposible de describir. «No busco violencia», dijo, con una voz que resonó en el aire, «pero no toleraré la esclavitud». Carper salió de su escondite con el corazón latiendo con fuerza. «¿Qué eres realmente?». Sariel lo miró con la misma calma de antes. «Soy lo que ustedes olvidaron. Soy lo que el mundo ya no recuerda». Emily, temblorosa, se acercó también. «¿Por qué volviste? ¿Por qué ahora?». Por primera vez, Sariel pareció dudar. Luego, con una voz suave, respondió: «Porque el ciclo está por repetirse. Y, al parecer, he despertado justo a tiempo para presenciarlo». El cielo, que momentos antes era un manto azul claro, se había oscurecido como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. Pero no era una tormenta común. El doctor Jonathan Carper y la doctora Emily Hayes miraban fijamente al ser que se erguía ante ellos. Sariel, el ángel que habían liberado de su prisión de hielo, aún irradiaba esa energía azul intensa que hacía temblar el aire a su alrededor. A su alrededor, los cuerpos de los soldados que intentaron atraparlo yacían esparcidos, algunos inmóviles, otros gimiendo de dolor. Pero Sariel no parecía orgulloso de lo que había hecho. Carper y Emily vieron cómo la luz en sus ojos se atenuaba y su expresión, hasta entonces serena, cambiaba. Sus labios temblaron, su pecho subía y bajaba con un ritmo irregular. Algo dentro de él se había quebrado. Esto
No debió suceder, susurró el ángel. Zariel cayó de rodillas sobre la nieve. Sus alas, majestuosas y radiantes, se plegaron a su espalda, como si el peso de su propio poder lo estuviera aplastando. Por primera vez, parecía vulnerable. Carper y Emily se miraron, sin saber qué hacer. Hasta ahora, habían sido testigos de algo que desafiaba toda lógica, pero lo que veían en ese momento no era el poder de un ser celestial, sino el dolor de alguien que había llevado un peso demasiado grande sobre sus hombros. ¿Zariel?, preguntó Emily con cautela. El ángel inclinó la cabeza, cerrando los ojos con fuerza. Cuando habló de nuevo, su voz estaba rota, teñida de una tristeza profunda. He cometido un error. El silencio que siguió fue absoluto. El aire a su alrededor pareció vibrar cuando Zariel levantó la cabeza hacia el cielo. Su expresión era de un sufrimiento indescriptible. «Padre», susurró, su voz temblorosa. «Perdóname». Carper sintió que un escalofrío le recorría la espalda. No había duda de a quién se dirigía Zariel. «Desobedecí tu voluntad», continuó el ángel, y una lágrima brilló en su mejilla. «Me creí más sabio, más justo, y desafié el orden que tú habías establecido». Emily cubrió su boca con las manos. Era la primera vez que veía a una criatura de tal magnitud mostrando una emoción tan humana. Cuando vi que la vida sobre la tierra estaba destinada a perecer, quise intervenir. No podía comprender por qué debían ser destruidos, por qué el equilibrio de este mundo debía ser restaurado de esa manera. Así que, en mi orgullo, intenté desafiarte. Zariel cerró los ojos con fuerza, apretando los puños sobre la nieve. Pero no era mi lugar decidirlo. No era mi juicio el que debía prevalecer. Las nubes en el cielo se movían con rapidez, girando sobre sí mismas. Una luz, suave pero inmensamente poderosa, comenzó a filtrarse entre ellas. Carper sintió que su pecho se apretaba. «Dios», susurró Emily sin poder apartar la mirada del cielo. «No merezco tu misericordia», prosiguió Zariel, con la voz quebrada. «No merezco volver a tu lado, pero si aún hay una chispa de tu amor en mí, te ruego que me permitas regresar». Las lágrimas caían de sus ojos, y su luz, aquella energía azul que había iluminado el hielo, comenzó a cambiar. Ahora era dorada, cálida, irradiando una paz indescriptible. Entonces, ocurrió lo imposible. Un rayo de luz descendió del cielo, envolviendo a Zariel en un resplandor celestial. La nieve a su alrededor se levantó en espirales brillantes, y una presencia invisible pero abrumadora llenó el aire. Carper y Emily cayeron de rodillas sin saber por qué. No era miedo lo que sentían, sino una profunda reverencia. Zariel, aún cubierto por la luz, inclinó la cabeza. «Gracias», susurró. Su cuerpo comenzó a desvanecerse. Su forma dejó de ser sólida, transformándose en pura energía dorada. Sus alas se extendieron una última vez, y luego, como una estrella fugaz ascendiendo al firmamento, desapareció en el cielo. El viento cesó, el aire se volvió inmóvil, y todo quedó en absoluto silencio. Emily y Carper tardaron en reaccionar. Habían presenciado algo que ningún ser humano podría explicar jamás. Cuando finalmente se levantaron, el campamento aún estaba en ruinas, pero el aire ya no se sentía pesado. Los soldados sobrevivientes gemían y se movían débilmente, pero no parecían en peligro de muerte. Carper se pasó una mano por el rostro, tratando de ordenar sus pensamientos. Esto cambia todo», susurró. Emily asintió, pero había algo más en su mirada. «Zariel nos pidió algo antes de irse». Carper la miró. «Nos pidió que no revelemos su historia». Las palabras pesaban en el aire. La tentación de compartir su descubrimiento con el mundo era enorme. Serían reconocidos como los científicos que presenciaron la existencia de un ángel real. Pero también comprendían lo que eso significaba.
desatar un caos de proporciones incalculables. La humanidad no estaba lista para esta verdad. Si hablamos, nos tratarán de locos, murmuró Carper. Y si nos creen, lo convertirán en un arma. Intentarán hacer lo que estos soldados quisieron hacer hoy. Emily tomó aire profundamente. Entonces, ¿qué hacemos? Carper miró el cielo, donde la luz dorada de Zariel había desaparecido. Guardamos silencio. Emily lo miró un momento más y luego asintió. Guardamos silencio, repitió. El informe oficial de la expedición a la Antártida habló de un colapso glacial inesperado y una evacuación de emergencia. No hubo menciones de Zariel, ni de su despertar, ni de la fuerza que había barrido a los soldados. Los cuerpos de los caídos fueron recuperados, y el gobierno clasificó el incidente como confidencial. Nadie en el mundo sabría jamás lo que ocurrió en aquellas tierras heladas, a excepción de nosotros. Desde aquel momento, cada vez que me deleito mirando el cielo, me pregunto, ¿volvería Zariel algún día? El 28 de noviembre de 1979, el vuelo 901 de Air New Zealand despegó del Aeropuerto Internacional de Auckland con rumbo hacia la Antártida, en lo que era un viaje turístico que prometía mostrar a los pasajeros las impresionantes vistas del continente blanco desde el aire. Era un vuelo especial, un trayecto organizado para satisfacer la curiosidad y el asombro de quienes ansiaban contemplar el vasto y desolado paisaje helado, las gigantescas formaciones glaciares y, sobre todo, el imponente Monte Erebus, el volcán activo más grande de la Antártida, un coloso de fuego y hielo que dominaba la región con su silueta amenazante. El avión era un McDonnell Douglas DC-10, una aeronave moderna y confiable, tripulada por pilotos experimentados y con 257 personas a bordo, entre pasajeros y tripulación. Todo indicaba que sería un vuelo tranquilo, con el itinerario cuidadosamente planeado para evitar cualquier riesgo. Sin embargo, esa jornada terminó en una tragedia que sacudió a Nueva Zelanda y al mundo entero. Horas después del despegue, cuando la aeronave sobrevolaba la vasta extensión antártica, la comunicación con la torre de control se perdió. No hubo señales de emergencia ni advertencias de problemas técnicos. La aeronave simplemente desapareció de los radares. Tras una intensa búsqueda, se encontró el avión destrozado en la ladera del Monte Erebus. No hubo sobrevivientes. La versión oficial del accidente fue sencilla: un error humano, un fallo en la programación de la ruta de vuelo que, sumado a las condiciones climáticas adversas y la densa niebla que cubría la montaña, provocó que el avión se acercara demasiado al Erebus y chocara contra él. La confusión llevó al piloto a no detectar la presencia del volcán y a impactar contra su ladera. Sin embargo, desde los primeros momentos en que los equipos de rescate llegaron al lugar del desastre, comenzaron a surgir inquietudes. El Monte Erebus es un volcán activo, cubierto por nieve y hielo, y el accidente parecía cumplir con la descripción de un choque mortal contra una montaña en condiciones adversas. Pero algunas observaciones no cuadraban. Los rescatistas notaron daños en el fuselaje que no coincidían con los patrones típicos de un impacto contra terreno sólido. El avión no se había estrellado en picada, como suele suceder en choques contra montañas, sino que partes del fuselaje estaban abolladas hacia adentro, con evidentes señales de haber sido golpeadas desde abajo, con una fuerza brutal. Se encontraron también fracturas que parecían provocadas por una fuerza descomunal, que había arrancado partes enteras de la estructura, como si fueran de papel. Los expertos comenzaron a estudiar estas anomalías con detenimiento. Entre los restos, encontraron indicios de que el avión había recibido impactos no solo por contacto con el volcán, sino también por una masa gigantesca, posiblemente hielo o roca, que había sido proyectada desde el suelo, golpeando al avión antes del choque definitivo. La idea de que algo fuera lanzado desde abajo contra la aeronave
en medio de uno de los lugares más inhóspitos y remotos del planeta, desconcertó a los investigadores. ¿Quién o qué podría haber realizado semejante ataque? En 1979, ninguna milicia ni ejército conocido disponía de la tecnología ni los recursos para arrojar una masa colosal de hielo o roca contra un avión en vuelo sobre la Antártida. Más aún, hacerlo con tal precisión y fuerza parecía imposible. Esto abría un misterio aún mayor que la simple explicación oficial del error humano. Pero el desconcierto no terminó ahí. En el lugar del impacto, se recuperaron cámaras y rollos fotográficos de pasajeros que habían registrado momentos previos al choque. Cuando los rollos fueron revelados, mostraron imágenes sorprendentes y aterradoras. En varias fotografías se podían distinguir, a lo lejos y sobre la nieve, unas figuras gigantescas, humanoides, de un blanco pálido, casi translúcido, que parecían estar observando el vuelo con una quietud inquietante. Algunas imágenes mostraban estas figuras inmóviles, mientras que en otras aparecían en posiciones que sugerían movimiento, como si se desplazaran lentamente entre las rocas y el hielo. Estas figuras no parecían pertenecer al paisaje. No se trataba de formaciones naturales ni de animales conocidos. Su tamaño, su apariencia y su comportamiento desconcertaron a los expertos que las vieron por primera vez. Los peritos y rescatistas, aunque incrédulos, comenzaron a referirse a ellas como los guardianes, debido a la impresión de que estaban custodiando algo o vigilando el área con intención. Estas fotografías, junto con los daños extraños en el fuselaje, nunca fueron divulgadas al público en su totalidad. Fueron clasificadas y archivadas bajo estricta confidencialidad, lo que alimentó rumores, teorías y conjeturas entre quienes tuvieron acceso a esa información. El accidente del vuelo 901 se convirtió así en algo más que una tragedia aeronáutica. Se transformó en un misterio con elementos inexplicables, que puso en duda las conclusiones oficiales y abrió la puerta a preguntas inquietantes. ¿Qué había en la ladera del monte Erebus que pudo lanzar una masa gigante contra un avión? ¿Qué eran esas figuras humanoides que aparecían en las fotografías? ¿Podía un accidente de esa magnitud ser solo producto de un error humano? Aunque la versión pública se mantuvo firme en la explicación oficial, aquellos que estuvieron más cerca del desastre sabían que había algo que no encajaba. El monte Erebus, con su poder y misterio, parecía esconder más que lava y hielo. Y ese 28 de noviembre, en medio de la niebla y el silencio polar, el vuelo 901 chocó no solo contra la montaña, sino contra un secreto que aún permanecía oculto bajo el manto blanco de la Antártida. Alarmado por las inconsistencias y las evidencias extrañas que habían surgido tras el primer peritaje del vuelo 901, y también por la consternación nacional que desató el juicio para determinar la culpabilidad en el accidente, el gobierno de Nueva Zelanda tomó la decisión de enviar una segunda expedición en 1981. Esta misión, compuesta por expertos en peritaje aeronáutico y personal militar, tenía oficialmente el propósito de deslindar responsabilidades legales y confirmar si los pilotos habían cometido errores fatales. Sin embargo, el verdadero motivo, aquel que pocos admitían en voz alta, era la urgente necesidad de entender la naturaleza de aquellas figuras humanoides captadas en las fotografías recuperadas del desastre, y esclarecer si estaban relacionadas de algún modo con la caída del avión. Así comenzó la segunda incursión hacia el monte Erebus, con un equipo preparado para lo que se esperaba fuera una investigación técnica, pero que pronto se vería enfrentado a un enigma mucho más oscuro y aterrador. Mi nombre es Howard Klein. Soy militar de infantería y decidí documentar todo lo que viví en aquella expedición, no solo para registrar los hechos con la mayor precisión, sino también para que mi familia pudiera entender cómo se vive y se lucha en uno de los lugares más hostiles y secretos de la Tierra. Desde el primer día,
La Antártida nos mostró su rostro más cruel. El frío era insoportable, el viento azotaba sin tregua, y la nieve nos envolvía en un silencio que solo era roto por el crujido de nuestro propio equipo. Avanzábamos con cautela, conscientes de que estábamos pisando territorio desconocido y probablemente vigilado. «Howard, ¿sientes eso?», me preguntó el teniente Parker mientras pausábamos el avance para reagruparnos. «Es como si algo nos estuviera observando desde la niebla». «No me sorprende», respondí, tratando de mantener la calma. «Aquí nada es como parece». Durante días, exploramos el glaciar bajo el monte Erebus, inspeccionando cada grieta, cada formación rocosa, buscando señales que nos explicaran lo sucedido. La tensión aumentaba con cada paso, porque sabíamos que aquel era un territorio donde las leyes naturales parecían perder vigencia. Una tarde, mientras registraba datos cerca de una grieta profunda, escuché un grito desgarrador que nos paralizó. Corrimos hacia el origen del sonido y encontramos al cabo Millers, quien yacía en el suelo, con el rostro ensangrentado y una pierna visiblemente rota. Una cosa me atacó. No era humano, alcanzó a decir con voz entrecortada y temblorosa. No había tiempo para dudas. Formamos un escuadrón y nos dirigimos hacia el lugar indicado. Lo que vimos desafió toda lógica. Allí estaba una figura pálida, casi translúcida, que medía al menos 3 metros de altura. Su piel parecía hecha del mismo hielo que nos rodeaba, y sus movimientos eran lentos, pero llenos de una fuerza sobrehumana. Sus ojos negros y profundos no mostraban emoción alguna, solo una fría indiferencia. El teniente Jackson ordenó fuego inmediato. Disparamos sin descanso, pero la criatura ni siquiera parecía inmutarse. Con un solo golpe, derribó a otro militar contra una roca. Fue entonces cuando entendimos que estábamos enfrentando algo que nunca debimos haber encontrado. El combate fue brutal. El resto del pelotón coordinó una defensa rápida, disparando en ráfagas hasta que la criatura cayó. No había señal de vida, pero su tamaño y resistencia superaban cualquier explicación lógica. Los días posteriores nos vimos acosados por apariciones similares, siempre observándonos desde la distancia. Cada intento de acercamiento provocaba fenómenos extraños, temblores en el hielo, desprendimientos repentinos y una sensación creciente de peligro. La Antártida nos había revelado su secreto más oscuro. No estábamos solos, y los verdaderos guardianes del monte Erebus eran entidades que superaban cualquier entendimiento humano. Nos queríamos ir de ese maldito sitio. Lo dijimos una y otra vez. No por cobardía, no por debilidad, sino porque sabíamos que lo que había allá abajo no era parte del mundo como lo conocemos. Aquello con lo que nos topamos junto al fuselaje del avión no era un animal, ni un soldado enemigo, ni una alucinación colectiva. Era algo más, pero a nadie le importó. Desde el momento en que enviamos el informe, la orden llegó como un martillazo. Necesitamos un cuerpo, vivo o muerto, ni una palabra de aliento, de honor, ni una sola mención de lo que habíamos visto. Solo eso, traer uno. Y así fue como, al día siguiente, mal dormidos, con el equipo mínimo y el horror en nuestros rostros, comenzamos el ascenso de nuevo hacia las faldas del glaciar Erebus. Íbamos 5. Algunos ya sabían que era una mala idea, otros lo intuíamos, pero el deber nos jodía, siempre nos jodía. Durante horas no pasó nada. Caminamos con el ruido de los crampones clavándose en la escarcha y el eco del viento cortándonos los oídos. Fue más o menos a las 4 de la tarde que vimos lo que buscábamos. Una grieta abierta al pie del glaciar, bastante ancha y con huellas de pisadas a los alrededores. Con miedo, supimos que estábamos en el lugar correcto. Al entrar, la primera impresión fue la temperatura. Ahí dentro, el aire salía cálido, no era natural. Descendimos en 2 equipos, nosotros 5 bajamos primero, colocamos una cuerda de seguridad y nos adentramos. Lo que encontramos ahí
No lo puedo explicar del todo bien. Los túneles eran antiguos, tallados, no formaciones naturales. Alguien o algo los había hecho. Había patrones en las paredes, como inscripciones raras. Nunca había visto algo así. Y no era hielo, no del todo. Era una especie de fusión entre roca y cristal, como si el mismo glaciar hubiese envuelto una estructura ya existente. Avanzamos durante 20 minutos. Nadie hablaba, solo los pasos y la respiración, hasta que llegamos a una cámara más grande. Ahí sí que todos nos detuvimos. Al centro había un altar real. No era una figura decorativa ni un montículo de piedras. Era una mesa tallada con bordes afilados, rodeada de huesos, humanos, algunos pequeños, otros largos y curvos. Y sí, entre ellos encontramos lo que parecía ser un fragmento del uniforme de uno de los pilotos del vuelo 901. Las marcas del accidente aún estaban allí. Nadie dijo una palabra durante varios minutos. Solo prendimos las cámaras, hicimos fotos, documentamos lo más rápido posible. Yo no dejaba de mirar una especie de espiral en el techo. No sé por qué, pero me daba una sensación de que esa habitación no era un final, sino una puerta. Y entonces lo escuchamos. No fue un rugido, tampoco un lamento. Era un sonido mecánico, como una alarma, pero hecha con una voz imposible, como si un cuerpo estuviera forzado a emitir ese sonido. Era estridente, insoportable, y antes de que pudiéramos movernos, sentimos la vibración. No era un sismo, era una estampida. Los pasos venían desde dentro. Muchas piernas, pesadas, irregulares, como si un grupo de cuerpos viniera corriendo en todas direcciones. La cámara temblaba. Un colega vomitó del susto. Alguien gritó que corriéramos, y eso hicimos. Salimos disparados por el túnel. No miré atrás. Nadie lo hizo. Solo escuchábamos esos pasos. Eran decenas, tal vez más. Algo nos perseguía, o varias cosas. Cuando salimos a la grieta de nuevo, uno de ellos nos alcanzó por un momento. Atrapó a un compañero del tobillo. Lo jaló con una fuerza absurda. Ni entre los cuatro pudimos sostenerlo. Fue cuestión de segundos. Lo arrastró hacia adentro como un trapo. Su grito se apagó rápido. Fue como si lo tragara la montaña. No sabíamos qué hacer. No podíamos bajar por él. Nadie lo dijo, pero todos lo sabíamos. El compañero estaba muerto. O lo estaría en minutos. Regresamos al campamento con los nervios reventados. Nadie habló. Solo nos encerramos en la tienda grande y sellamos la entrada. La noche cayó. Afuera no se movía nada, pero no podíamos dormir. Cada tanto, uno de nosotros decía que había escuchado algo. Rascadas en el hielo, respiraciones muy suaves, como si estuvieran a centímetros. A las 3 de la madrugada, otro militar tomó su fusil y disparó a la nada. Dijo que había visto algo moverse entre las sombras. Yo no lo vi, pero eso nos mantuvo alertas toda la noche. Amanecimos sin señales de ataque, solo marcas, decenas de pisadas alrededor del campamento. Algunas eran humanas, otras número. No lo entendimos. ¿Imitaban nuestras formas? ¿Nos estudiaban? A las 7 recibimos mensaje satelital. Preguntaron por el cuerpo, no respondimos. ¿Qué íbamos a decirles? Que habíamos perdido a un compañero, que una muerte más se había sumado a las víctimas del accidente aéreo, que esas cosas no se podían cazar, ni emboscar, ni atrapar. Acordamos marcharnos con la primera luz. Todos, incluso el piloto. No era una decisión fácil, pero después de lo que vivimos la noche anterior, era lo único que tenía sentido. Había un ambiente de mutuo entendimiento. Nadie quería decirlo en voz alta, pero estábamos convencidos de que, si esperábamos otra noche, no sobreviviríamos. Tomábamos café cuando uno de los muchachos preguntó en voz baja, ¿qué creen que eran esas cosas? Nadie respondió de inmediato. La mayoría miró al suelo o se limitó a tomar otro sorbo. Uno dijo, yo creo que son como...
Una especie de tribu, de yetis. ¿Una tribu? Alguien más murmuró. ¿Qué clase de tribu vive bajo el hielo? No lo sé, pero no eran animales. Tenían formación, se comunicaban. La discusión fue tomando cuerpo. La tensión se mezclaba con teorías que en otro contexto parecerían absurdas. Lo más curioso fue cuando uno de los nuestros, no diré su nombre, habló de los arcturianos. Dijo que eran seres de vibración alta, casi invisibles, que vivían en otra dimensión paralela a la nuestra. Según él, tienen portales en los polos, portales que no podemos ver, pero que ellos usan para cruzar. Eran azulados, no vieron bien al que nos atacó, dijo. Translucía. No era piel, era otra cosa. No lo interrumpimos. En otro momento le habríamos dicho que se callara. Pero nadie lo hizo, porque parte de lo que decía tenía sentido. Todo allá abajo era antinatural, incluso lo que no vimos. La charla se detuvo en seco cuando escuchamos un grito, un solo grito. No era humano, era como si alguien inhalara y soltara aire hirviendo por la garganta. Nadie se levantó, nadie fue a ver, solo se escucharon armas cargándose lentamente y respiraciones contenidas. Después del grito, silencio. Y así nos quedamos hasta que amaneció. Cuando por fin salimos, al amanecer, encontramos el cuerpo. Estaba tirado a unos 15 metros de la tienda, en la nieve, congelado. No tenía heridas visibles, era más grande que un hombre. Medía tal vez 2,5 metros. Tenía extremidades largas, torso ancho, la cabeza alargada hacia atrás. La piel era blanca azulada, pero parecía cambiar con la luz. Como si tuviera escamas que no lo eran. Los ojos estaban cerrados, o no tenía ojos, no sabíamos, pero era evidente que estaba muerto. O eso parecía. No encontramos huellas, ni rastros de pelea, nada, solo el cuerpo ahí. Pensamos en una trampa, en una ofrenda, o en una advertencia. Uno de los nuestros se arrodilló frente al cuerpo y murmuró: «Esto no tiene sentido, esto no debería estar aquí», pero ahí estaba. El piloto no quería cargarlo, temía que fuera radiactivo, o que llevarlo con nosotros activara algún tipo de persecución. Pero era una orden directa del gobierno. Vivo o muerto, queremos uno. Así que lo envolvimos en una lona térmica, reforzamos la caja de carga del helicóptero y lo aseguramos con 3 correas de acero. No sabíamos si bastaría. El viaje de regreso fue el más tenso que he vivido en toda mi carrera. Nadie dormía, nadie hablaba. Íbamos todos con el oído puesto en la bodega, esperando el más mínimo sonido. Nunca se movió, ni siquiera tembló. Pero el piloto juró que, durante una ráfaga de viento, los instrumentos se volvieron locos por unos segundos. Se desmagnetizó todo, dijo. Las agujas bailaron. Llegamos a nuestro destino sin incidentes visibles, pero no sin temor. El cuerpo fue bajado entre gritos de «no se acerquen» y protocolo rojo. Trajeron un equipo que nadie reconocía. No eran militares, no eran civiles comunes, parecían técnicos, pero sus trajes no eran estándar. Uno de ellos me preguntó: ¿vieron más como este? Le dije que sí, que en el túnel, la noche del derrumbe, vimos varios. No me preguntó más, solo anotó algo y se alejó. Nunca volvimos a ver ese cuerpo. Esa misma tarde nos aislaron, separaron a cada uno. Interrogatorios, análisis médicos, pruebas psicológicas. 2 de los nuestros no pasaron las pruebas. Dijeron que tenían ideas peligrosas, no los vi más. A los demás nos dieron la opción de callar sí o sí. Yo acepté callar, pero no olvidar. Lo último que supe fue que el cuerpo fue llevado en un avión sin matrícula, rumbo a alguna instalación más segura, posiblemente Canadá, o Rusia, o quién sabe. Nos hicieron firmar documentos. Dijeron que si contábamos algo, negarían todo. Nos harían pasar por desequilibrados. Pero hay algo que nadie me puede quitar, algo que no firmé, y es lo que vimos.
Vimos una red de túneles construida por algo más antiguo que la humanidad. Vimos huesos, muchos. Vimos una estructura parecida a un altar, como si se tratara de un culto. Vimos criaturas que no actúan como animales, que piensan, que cazan, que se comunican. Y, al final, uno de ellos vino hacia nosotros y se dejó morir. ¿Con qué fin? ¿Una advertencia? ¿Un acto de entrega? No lo sé, y ya no me interesa saberlo. Pero si usted está escuchando esto, o leyendo, recuerde algo. No todo lo que yace bajo el hielo está dormido. Algunas cosas solo están esperando a que las busquemos, y nosotros lo hicimos.